Yo lo sé, yo siempre digo lo mismo y siempre hago exactamente lo mismo. Les digo que voy a ser más constante con los videos, pero al final acabo haciendo lo que se me da la chingada gana. Entonces, yo creo que por el bien de esta audiencia y por el bien de su sanidad mental, ya no voy a decir eso. Buenos días, tardes, noches, sabrán que estés viendo este video. Bienvenidos sean a una nueva edición de una de las secciones que más ilusión me hacía hacer en este canal, pero como ya vieron, no hice nada, como siempre. Simple y sencillamente dije que iba a hacer algo y acabé por no hacerlo, pero pues, en fin, ¿qué se le va a hacer? Pues bueno, bienvenidos, como pueden ver en el título, a una nueva edición de Lector a Lector, una de las secciones de este canal que más me emocionan porque principalmente, como ustedes saben, yo estudié literatura, pero pues como que hablar siempre de las lecturas que leí en la carrera no es del todo divertido. No se confundan, hay lecturas que sí hice en mi carrera que genuinamente sí merecen un video porque wow, o sea, genuinamente entiendes por qué son de las historias más importantes de toda la lengua española, algunas de la lengua inglesa, otras a lo mejor de la lengua francesa, vaya, todo depende de qué obra y de qué autor lo estés leyendo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un libro que yo ya tenía en mi lista de pendientes desde hace muchísimos años, y esto les estoy hablando desde muchísimo antes de que supiera que iba a ser contenido para internet. Y estoy hablando de la saga de Christopher Paolini, Eragon. Un libro que seguramente a muchos de ustedes les suena, sobre todo si son fans de la fantasía, de los dragones o en general de las buenas novelas, porque déjenme decirles, les voy a hacer un pequeño spoiler de hacia dónde va el rumbo de este video, porque genuinamente este es uno de los mejores libros que he leído jamás. Hasta, o sea, en los 24 años, casi 25 de vida que llevo, genuinamente este es uno de los mejores libros que he leído. No es broma, no es por hacerme el chistoso, no estoy sobreestimando el libro. No, genuinamente se gana el halago página por página y ahorita vamos a entrar más en detalle de por qué lo considero tan bueno. Y como siempre, ya saben cómo funciona la estructura de estos videos, hago siempre lo mismo. Vamos a hacer primero un resumen del argumento, obviamente sin spoilers por si ustedes le quieren dar una leída. Después vámonos a ir con tres de los que yo creo que son los puntos más positivos del libro, no porque solamente tenga tres, sino porque creo que tres es una cantidad suficiente tampoco para que el video dure 5 horas. Y después nos vamos a ir con tres características que genuinamente pues son negativas, porque a ver, ningún libro es perfecto. Realmente yo no considero que existe un libro en todo el mundo que genuinamente pueda decir que sea perfecto página por página, pero bueno, el punto es que en esta ocasión vamos a estar probando qué tan bien, qué tan mal, vaya, como ustedes lo quieran decir, qué tan bien, qué tan mal es la lectura de Eragon. Así que vámonos por partes. La trama nos pone en el reino de Alageisha, que es un reino ficticio, obviamente, donde conocemos a un chico llamado Eragon, que es un chico granjero que vive una vida completamente normal, con la pequeña diferencia o el pequeño detalle de que su madre de repente lo abandonó con su tío Garrow y pues nunca volvió por él. Así que entonces él se crió con su tío y con su primo. Y pues bueno, él tiene la costumbre de salir a cazar a una zona montañosa conocida como las Vertebradas, donde un día que estaba cazando se topa un huevo de dragón que él en su momento no sabe que es un huevo de dragón y que desencadena toda una serie de acontecimientos que giran en torno a su descubrimiento como un jinete de dragón. Y pues conoce a gente como Brom, que es un anciano que vive en ese mismo pueblo donde él residió durante toda su vida, que le empieza a contar historias, le empieza a decir acerca de cosas que sucedieron, tal y tal, y la trama se desarrolla en torno a eso. Hay varios viajes, hay varios puntos de quiebre a lo largo de la trama, pero sobre todo hay una evolución constante. Ya hablaremos más de eso a profundidad cuando entremos directamente al análisis. Que por cierto, no se preocupen, no voy a soltar ningún spoiler así tremendo, no voy a decir quién se muere y quién vive, no te voy a decir qué pasa, qué no pasa. A lo mejor puedo decirte algo que puede ser considerado spoiler, pero voy a tratar de que no sea el caso porque, de nuevo, no me interesa arruinarte la experiencia. Al contrario, lo único que quiero con este video es que lo leas si es que no lo has leído. Entonces, tú despreocúpate por eso. Pero bueno, ahora sí, entremos en detalle de las cosas buenas y las cosas malas. Número 1. Christopher Paolini sabe exactamente lo que hace. ¿Y a qué me refiero con esto? Al crear un mundo fantástico, sobre todo un mundo en donde en ningún momento vas a tratar con ningún aspecto del mundo que nosotros conocemos,
tienes que ser muy preciso al momento de crearlo. El mejor ejemplo y el referente que debe ser por excelencia para este tipo de casos es sin duda la Tierra Media de Tolkien, porque pues muchísimos autores, y de hecho puedo notar que Christopher Paolini es uno de ellos, se nutrieron de ese fruto que dejó Tolkien cuando creó la Tierra Media. Hay muchísimos rasgos. De entrada, la mención de enanos y elfos ya hace muy claro el hecho de que él es un gran fan de J.R.R. Tolkien. Ahora, vamos a hablar de algo que a mí me parece y creo que es digno de mención. Christopher Paolini sabe perfectamente lo que está haciendo. Su mundo es preciso, es claro, está bien delimitado tanto en espacio como en tiempo, y sin duda alguna ese es un detalle que muchos autores como que hoy en día se les va. Evitan ser tan complejos, evitan ser tan detallados, incluso en novelas que tienen que hacerlo porque si no, pues se perdería el hilo de lo que están diciendo. Se pierde esa necesidad, o no esa necesidad, mejor dicho, ese detalle, tener ese detalle de hacerlo todo preciso al milímetro. Christopher Paolini no es el caso. De hecho, Christopher Paolini es todo lo contrario. Todo lo que hace lo hace con precisión milimétrica, sabe dónde está cada cosa, sabe quién es quién, sabe por qué son importantes, y es más, al igual que Tolkien, que tiene un sistema de escritura ya metido en su historia, Paolini tiene no uno, sino varios sistemas de escritura que corresponden a distintas razas. Eso es muy complicado de hacer. Porque, de nuevo, si vas a inventar un sistema de escritura, o mejor dicho, un sistema de lenguaje, por lo mismo tienes que meterte a todas las complicaciones de la lingüística. Que si los verbos, que si los tiempos gramaticales, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Claro, podrías simplemente poner palabras inventadas en un orden específico y decir que significa tal o cual cosa. E incluso si esas palabras, digamos, tienes una palabra que significa árbol y después vuelves a hacer otra oración que incluye la palabra árbol, pero no usas la misma palabra inventada que usaste en el pasado, bueno, mucha gente ni siquiera lo va a echar en falta. No hay gente que sea tan fijada en ese tipo de detalles. Pero de todas formas, es una de las cosas a las que se le tiene que poner atención. Es decir, qué tan complejo lo vas a hacer, qué tan preciso lo vas a hacer, qué tan detallado. Y en el caso de Christopher Paolini, a ver, este es el primer libro. Son 4. Por lo mismo, es muy esperable que sientas que de por sí aquí hay un chingo de información, pero de todas formas se va a expandir más, porque es lo que pasa siempre. Y de hecho creo que esto lo comenté en el video que hice hablando de Trono de Cristal, que si bien hay muchísima información porque es un libro introductorio, es la primera de una gran saga, pues sí, hay mucha información que se nos devela por primera vez, pero también tienes esta sensación de que no te lo están diciendo todo, y honestamente siento que eso en parte es bueno para este tipo de historias. Porque, a ver, si te lo dan todo desde el primer libro, pues como que le quita un poco el chiste a los demás libros, porque ya no puedes descubrir el mundo, ya no sabes qué hay más afuera, ya no sabes si hay otros lugares que no hemos visitado y no nos han mostrado, pero solo nos los platicaron y ya pues por consiguiente les quita la emoción. Eso no lo sabemos. Entonces, sí hay cierta técnica en hacer un primer libro si sabes que vas a hacer una saga, porque sabes que este puede ser el gancho para que todos tus lectores quieran leer el siguiente. Pero en el caso de Christopher Paolini, genuinamente sí crea una tierra que a mí me interesa explorar. No solo por Arageisha, sino porque se menciona que hay más reinos junto a Arageisha, es decir, reinos vecinos que suenan interesantes, los lenguajes suenan interesantes, las leyendas suenan interesantísimas. Y así como de Tolkien, en su momento surgió una especie de compendio donde venían todas las historias que se cuentan en la Tierra Media y que para nosotros son solo eso, historias o simples menciones. Pero para los personajes son incluso vivencias. Hay personajes que estuvieron vivos durante esos acontecimientos. Entonces, creo yo que ese es el tipo de cosas que Christopher Paolini te quiere mostrar en este primer escalón de su gran aventura, y la neta lo hace muy bien. Hay que decirlo, es una de sus grandes virtudes y es una de las razones por las que a mí esta historia me encantó desde el primer minuto. 2. Es un viaje de verdad. Y esto es una de las cosas que genuinamente más complicadas son para muchos autores hoy en día. Cuando tienes un viaje, es decir, tienes que ir del punto A al punto B, muchos autores lo que hacen es simplemente describen qué es lo que pasa yendo a ese viaje. Es decir, si tengo que ir al súper, lo que te estoy contando va a ser qué me topé en la calle, qué había en el semáforo, qué pasó cuando me estacioné. Y sí, está bien,
Pero hay que entender una cosa, y es aquí donde hago una mención muy grande y por lo que no es gratuita la comparación con el Quijote ni con la Odisea, y es que Eragon hace muchísimas paradas en su viaje, no solo paradas, desvíos forzados, algunos desvíos voluntarios por algún aspecto en la historia que después se nos revela, pero por lo general son desvíos imprevistos, cosas que no tenían contempladas ni él ni Bron, que vaya, se complica el viaje por donde lo veas, pero eso es lo que enriquece una historia, porque claro, en la vida real es muy difícil y es muy poco probable que encuentres algo tan cabrón, una distracción o un obstáculo tan grande que se te obligue por completo a abandonar tu plan inicial. Es muy complicado, pero en este tipo de historias, sobre todo en historias de fantasía, con este nivel de fantasía, creo que el hecho de que el viaje sea tan lineal lo vuelve aburrido. No solo lo vuelve aburrido, lo vuelve tedioso. Y a ver, hay que entender una cosa. El viaje de Aragorn cambia. Cambian sus prioridades, cambia lo que piensa de sí mismo, cambia incluso lo que piensa de la situación, porque obviamente es desarrollo de personaje, eso tendría que venir implícito, pero hay gente que nunca lo pone. El tema siendo, el viaje de Aragorn sí sufre desvíos, algunos desvíos que, en mi opinión, sí tenían toda la justificación, en otros momentos fue un poco capricho de los personajes, pero es que eso también está dentro de esta capa, de este viaje. Todo está justificado. Todos los viajes, todos los cambios, todos los imprevistos tienen sentido, son coherentes con la situación que está atravesando el personaje, son coherentes con el universo que nos están planteando, no son simplemente cosas que ocurren solo por ocurrir. Y de nuevo, vámonos por ejemplo a casos como el de la Odisea. En la Odisea es simplemente el viaje de Odiseo y su tripulación de regreso a Ítaca, pero todos los infortunios que suceden pues ocurren verdaderamente porque no tienen de otra. Todas las islas en las que paran durante su viaje desde Troya hasta Ítaca son paradas necesarias. Necesitan parar para reabastecerse, para descansar, para reparar el barco, que de nuevo son cosas necesarias, no son simples caprichos. Que ya en esas paradas hayan sucedido cosas que los obligan a, pues vaya, a cosas como enfrentarse al Cíclope o encontrarse con Circe, pues ya, eso ya va más en base a la suerte que tienen ellos. Pero, por ejemplo, cosas como el Quijote. El Quijote no tenía un viaje definido. Su viaje genuinamente era un viaje altruista, era ir a hacer el bien, aunque no hubiera nadie con quien hacer el bien. Ese es un punto extraño, porque podríamos decirlo, porque en el caso de la Odisea el viaje es muy claro, en el caso de Aragón el viaje es muy claro, en el caso de Quijote no tanto. Donde sí empata muy bien Aragón con el Quijote es en que todas las paradas tienen personalidad. Todos los personajes que se encuentra Aragón en su viaje algo le aportan. O le dicen algo que va a ser para mejor, o le enseñan algo, o le dan alguna herramienta, o son necesarios en su cruzada. Vaya, no importa. Pero hace espejo con el Quijote, porque todas las aventuras que tiene el Quijote, tanto en la primera salida como en la segunda salida, como en la segunda parte, vaya, todas son completamente únicas, están llenas de personalidad, cosa que es muy difícil lograr porque para empezar el Quijote ya es un personaje por sí solo, un personaje que da para hacerle 1000 videos de aquí hasta que todos nos muramos. Pero en el caso de Aragorn, que es un personaje con muchos menos matices, sigue estando matizado, no nos confundamos, pero no podemos comparar a Aragorn con el Quijote. De todas formas, aún con esa supuesta simplicidad en los matices que tiene Aragorn, es muy fácil darte cuenta de la personalidad tan radiante que tiene, que si es una personalidad que puede cautivar y que combina muy bien con la personalidad extravagante que tienen algunos de los personajes con los que se topa. Ejemplo, Angela. Para los que ya lo oyeron sabrán que Angela es todo un personaje, el hombre gato también todo un personaje. Hay algunos que pasan muy desapercibidos, que aportan de poco a nada, pero bueno, no nada, más bien aportan poco, porque recordamos que en una historia no ninguno de los elementos están puestos solo porque sí. De cualquier forma, yo sí creo que todas las paradas de Eragon en su viaje son nutritivas para él.
Algo le aportan, algo le enseñan, algo lo hacen, lo obligan a crecer, ya sea por lecciones directas como de, oye, te digo que no hagas esto, o porque la situación lo llevó a actuar y ese acto, para bien o para mal, algo le termina enseñando a Eragon. Entonces, en ese sentido, creo que el viaje de Eragon de principio a fin, aunque el fin me parece un poco apresurado, ya hablaremos de eso en lo negativo, pero me parece que todo lo que sucede, los desvíos, los imprevistos, todo está perfectamente justificado porque pues así son las cosas. Y más en un mundo tan complejo y con muchas dificultades como el transporte, porque pues obviamente se movían a caballo, no tenían forma de rastrear, no tenían forma de ubicarse geográficamente. Entonces, por supuesto que se tenían que presentar esas complicaciones y la verdad eso enriquece muchísimo la historia. Punto número 3. Todo se siente sumamente lógico. Aparte del viaje en sí, que obviamente es un viaje, como ya dije, que todo está justificado, todos los elementos que nos presenta Christopher Paolini están completa y absolutamente justificados. Es muy lógico todo lo que está sucediendo. Y ahora tú me dirás, bueno, ¿tiene qué? Sí, tendría que. El sentido común dice que todo lo que pongas en una novela tiene que ser lógico, pero muchas veces no sucede. Yo no sé si es porque a veces los autores no saben hacerlo, no lo quieren hacer, pero no siempre pasa. Pero en el caso de Christopher Paolini, esa lógica lo que da como resultado es que encima del viaje del que acabo de hablar, también lo que hace es crear un sentido de propósito, un sentido de peligro, un sentido de autenticidad, pero sobre todo un sentido de identidad. Muchas veces no entiendes en este tipo de novelas que inventan universos, no entiendes cuál es la diferencia entre los humanos de ciudad A y los humanos de ciudad B. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué no viven juntos? ¿Por qué sus estilos de vida no empatan? Y también hay otras diferencias cruciales como los sistemas de creencias, los sistemas monetarios, a qué edad consideran que un hombre ya es adulto, o sea, que un varón ya es adulto, qué edad es la apropiada para casarse. Vaya, muchos de esos elementos Christopher Paolini sí los desarrolla muy bien. Claro, esto podría entrar en el primer punto del video en el que estaba hablando acerca de que este universo, Christopher Paolini sabe perfectamente lo que hace. Y sí, bien podría entrar. Pero aquí, más que en un tema de creación de universo, yo me voy más hacia un tema de lo tangible. De que a la geisha no es un cascarón vacío. Hay mundos de ciertas obras de ficción que se sienten completamente huecos, que sientes que más allá de lo que estás viendo en pantalla o lo que estás leyendo en las páginas, no hay nada. En A la geisha no es el caso. En A la geisha se siente que hay cosas que están más allá de la vista de los personajes, cosas que no pudieron ver porque ya sucedieron, cosas que no van a poder ver porque van a suceder en un futuro. Eso queda muy claro aquí. Y también eso va de la mano con el hecho de que hay muchos clichés en este tipo de historias, tanto el romance como las rivalidades. Hay muchas cosas que en este tipo de historias son metidas, por falta de un mejor término, a la fuerza. Las meten porque hay que meterlas, porque el público es lo que quiere ver. Pero si somos honestos, muchas veces no son necesarias. En el caso de Eragon, no. Por eso vuelvo a lo mismo. Todo está perfectamente justificado, todo es lógico. Todos los enemigos que enfrenta Eragon tiene todo el sentido del mundo que sean enfrentados. Todas las interacciones que tiene Eragon tiene sentido que las haga, porque o es una persona que le va a decir algo que tiene que hacer, o es una conversación significativa que algo le va a revelar a Eragon, o es una lección de Brom, o lo que sea. Todo lo que sucede a lo largo de las páginas del libro está perfectamente justificado, tiene coherencia. Y claro, las partes que no tienen coherencia, que te quedas con la duda diciendo, ah, caray, esto me suena como que no, o sea, como rompe un poco la lógica, no me parece que tenga sentido, creo que no lo explicaron bien, hay un vacío. Y precisamente ese tipo de cosas es lo que me encanta de este tipo de novelas. Lo mejor de las primeras novelas, sobre todo cuando sabes que pertenecen a sagas, es que te dejen con preguntas. No todo se te tiene que contestar en el primer libro, porque de nuevo, qué flojera. ¿Ya para qué lees el segundo? Lo mejor de este tipo de libros es que te dejen con dudas que sabes que van a ser contestadas en el video que sigue. O bueno, en este caso, en la novela que sigue, ya saben, formato video.
De todas formas, el punto sigue siendo exactamente el mismo. Eragon es una historia muy bien contada, pero hay algunos elementos que no te terminan de cerrar, pero no porque no tengan coherencia o porque se sientan sobrantes, sino porque sabes que hay una explicación más grande detrás que todavía no te dan y estás esperando ese momento a que te la den. Y sabes que no va a ser en este libro. ¿Por qué? Pues porque son, digamos, por decir algo, 650 páginas y vas en las 640. Sabes que no te lo van a explicar, pero eso te motiva a decir, cáspita, tengo que leer el siguiente libro. Y eso solo se logra cuando todo lo demás está perfectamente justificado, es perfectamente lógico. Y Christopher Paolini, sinceramente, sí lo sabe lograr. Sí lo sabe lograr, lo logra con creces. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hay un par de cosas que de este libro que sí creo que vale la pena mencionar como puntos negativos, por más que, a ver, yo los puedo denominar así, puede que para ti no lo sean, puede que para alguien más sean aún peores, pero de todas formas vale la pena mencionarlos porque pues todos los libros tienen detalles a los que hay que ponerles un poco de atención. Y vámonos con los puntos negativos de este libro. Primero y más importante, la longitud. Y a ver, yo no estoy opuesto a los libros largos, al contrario, creo que cuanto más largo sea un libro quiere decir que más contenido tiene, pero estamos en una época en la que sentarte a leer ya es un privilegio. Hay muchísima gente que tiene libre al día 1, 2 horas, cuando mucho. Y a ver, hay gente que no va a sentarse a leer un libro porque no es lo que quiere. Y obviamente no estoy diciendo que, que a huevo deberías sentarte a leer. No, si no tienes tiempo o si de plano no es tu afición, ni lo intentes. Puedes intentarlo, pero tampoco te fuerces. Lo que sí es que este libro no es para novatos. No es para gente que no sabe leer. Bueno, no que no sepa leer como tal, no directamente refiero a gente analfabeta, sino a gente que no tiene el hábito de la lectura, porque es un libro pesado. Como ya dije, tiene muchísimos elementos que tienes que memorizar, nombres, ciudades, eventos, y más en este tipo de historias que se inventan el idioma. Muchos lugares son de un idioma inventado, no son nombres así, ahí se va. Son nombres inventados, a lo mejor incluso hasta pensados por el propio Christopher Paolini, y eso puede llegar a ser pesado. Hay muchísimos libros que son de franquicias grandes, que son muy buenas novelas, que son perfectamente disponibles, que se prestan muy fácil para gente que no tiene el hábito de la lectura. El mejor ejemplo y el que nunca voy a dejar de recomendar yo para eso, Percy Jackson. Percy Jackson y el Ladrón del Rayo me parece una de las novelas más amigables, tanto si apenas estás agarrando el gusto por la lectura como si eres un lector desde hace 30 años. Pero Christopher Paolini, sobre todo Eragon, no es el caso. No te recomiendo leer esta novela si eres una persona que no suele leer. ¿Eso es malo? De nuevo, en sí mismo no. Pero lo cierto es que no, eso reduce muchísimo el número de gente al que se lo puedes recomendar, porque no todo mundo tiene tiempo, ni ganas, ni capacidad de leer un libro de, vamos a contarlas porque ayer no las conté, que estaba preparando este video, 648 páginas. 648. La casi latino hace rato que dije que eran 650 páginas, casi latino. 648 páginas. Hay gente que batalla leyendo libros de 300, de la mitad de longitud de esto. Entonces, no es para novatos, no es un libro ligero, pero si tienes ganas y de verdad la curiosidad te carcome, es posible que puedas agarrar el ritmo. Pero de todas formas, sí te recomiendo que tengas cuidado. Número 2. Hay personajes sumamente odiosos. Y eso, de nuevo, eso pasa prácticamente con todos los personajes que puedas encontrar en todas las novelas. Todas las novelas tienen personajes que son intragables. De hecho, en Trono de Cristal, no recuerdo si lo llegué a mencionar, pero aprovecho para mencionarlo de una vez. Aelin Ashriver me parece una de las protagonistas más insoportables que existen. El caso es que aquí Eragon no es insoportable. Llega a ser frustrante en algunas veces porque es muy ingenuo, es muy inexperto y el mundo se lo deja saber cada que puede. Pero concretamente los personajes secundarios, sobre todo ya hacia el final de la historia, son los que más insoportables me parecen. Me parece que sí, su desconfianza y su trato hacia Aragorn está de cierta forma justificado por las condiciones en las que viven, pero de todas formas ese trato, sobre todo a Aragorn, que llevas todo un libro encariñándote de él, conociéndolo, dándote cuenta de que a pesar de ser ingenuo, de que tiene su carácter, también es una persona muy buena, tiene un corazón de oro, todo ese tipo de cosas
son las que te hacen querer a Eragon, y al momento en el que llega con esta gente que lo trata como el culo, pues lo primero que despierta en ti es rabia. Esos personajes no te agradan, y si bien algunos tienen su momento en el que sí se redimen, el trato hacia Eragon mejora, hay otros momentos en los que simple y sencillamente dices, ¿sabes qué? Qué hueva de persona, no puedo tolerarlo, no quiero leerlo más. Hay un par de personajes, y seguramente los conocerán ya que lleguen a eso, genuinamente los detesté. No hubo un solo momento en el que me cayeran bien, y honestamente creo que esa era la intención, pero es muy curioso porque pareciera ser que ese espíritu de los personajes intragables lo transportaron por completo a aquella versión de Eragon que salió en 2004, 5, no recuerdo. Esa horrenda adaptación de Eragon en la película. Madre mía, qué cosa tan horrible. O sea, si no la han visto, háganse un favor y nunca la vean. Mejor lean Eragon. Pero sí, hay personajes odiosos. Porque es un punto negativo al respecto. No todo el mundo puede ser carismático. Sí, yo entiendo que es una herramienta narrativa. Pones personajes odiosos para que tus personajes que sí pueden ser amados sean aún más amados. Pero estos en concreto me parece que son odiosos sin justificación. Hay personajes odiosos que, fuera de que sean odiosos o no, cumplen un rol. Es necesario tenerlos en la historia. Pero los que hay aquí, genuinamente digo, como por... Pudiste haber puesto un personaje que cumpliera la misma función con un carácter completamente diferente y hubiera sido exactamente lo mismo. Nos hubiera dado exactamente igual. Y bueno, entre esos personajes odiosos, ese odioso, para este personaje en particular, es muy circunstancial. Genuinamente es muy circunstancial. Zafira, la dragona. Ahora, yo lo comenté con una de mis mejores amigas que es súper fan de Eragon al igual que yo, y le comenté esto pensando que a lo mejor me iban a funar porque mi opinión es la siguiente. Zafira es súper tóxica con Eragon, pero de forma enfermiza, y ella está de acuerdo con eso. Y Zafira, por momentos es difícil empatizar con ella porque es una dragona. No deja de ser un ser, yo seguramente me han escuchado decirlo, a mí me encantan los dragones, me parece que son la cúspide de la fantasía, y por lo mismo es difícil empatizar con ellos porque son seres que están cercanos a la divinidad. Y Zafira, pues bueno, desde ella es difícil empatizar con ella, pero después tiene estas actitudes sumamente tóxicas y posesivas con Eragon que genuinamente hace muy difícil que te pueda caer bien por momentos. Quiero que eso quede muy claro, por momentos. Zafira no es de esos personajes principales que todo el libro van a estar presentes y todo el libro van a ser un dolor de cabeza. Como ya lo comenté, en el caso del Trono de Cristal, poco a poco vas odiando más y más a Aelin y no tienes de otra porque ella es la protagonista. Pero en este caso no. Zafira llega a ser odiosa por momentos. Hay momentos en los que sí se calma, entiende sus reacciones y hasta puedes empezar a encariñarte con ella. Pero sí hay otros momentos en los que como que sí te oprime la cabeza lo posesiva que es. Pero de ahí en fuera creo que los demás personajes funcionan bien. Hay algunos que son muy olvidables, hay algunos que son muy memorables, pero en general hay personajes que sí no me gustan nada, y esas circunstancias en las que Zafira es intragable. Tercer punto en contra, y este yo lo medio spoileé mientras estaba hablando de los puntos positivos, pero de todas formas aquí viene de nuevo el final. El final de esta novela me parece que es un contraste muy marcado con el resto de la historia, y genuinamente no entiendo por qué. A ver, me explico. Todo el libro es una gigantesca obra bien trabajada, bien escrita, bien pulida. No hay ni un solo pero, o sea, son detalles muy, muy bonitos, fue una grata experiencia de lectura. Pero llegas al final, a los acontecimientos finales, y hablo tal cual del final, hablo de la última página de la novela, donde ya todo lo demás que sigue son apéndices, índices, todo eso. Yo hablo específicamente del cierre de la novela. Es apresuradísimo. De verdad, parece que alguien estaba echándole prisas a Christopher Paolini para acabar esta novela. Y mira, yo no quito puntos a algo que me gustó por el final, a menos que el final se hizo una cosa de verdad espantosa. Ejemplo, la serie de Juego de Tronos. Juego de Tronos a mí me parece que fue una de las series más importantes en la historia de la televisión, pero en mi ranking de series favoritas bajó por ese horrible final que tuvo. Entonces, claramente no siempre puedo hacer esa excepción de bajarle puntos por el final, pero por lo general el final me parece que no quita puntuación.
En este caso no es ese, no quita puntuación el final. Aún así, no lo quería dejar de mencionar. Una novela que se tomó tanto tiempo de cocinarse, de prepararse a sí misma, de mostrarnos el mundo en el que vivíamos, de que incluso la historia, porque la historia no crean que es de un día para otro, no, son semanas, meses de viaje, muy similar a la Odisea. No todo ocurre así en un 2x3, pero de la misma forma, un libro que sí se tomó la molestia de construir ese viaje pasito a pasito, que de pronto salga con ese final tan abrupto, donde pareciera ser que faltó una conclusión final, que parece que faltó algo más, que algo le falta a esta historia, pero no sabes qué es. Y la historia no te da los elementos para pensar qué fue lo que le faltó, porque el final es tan abrupto, es tan de golpe que simple y sencillamente no te da para más. Y a ver, de nuevo, yo no le quitaría puntos por ese final, pero si eres una de esas personas que sí se queda con el final de los libros, si crees que el final de un libro sí puede ser algo que te marque de por vida, híjole, sí te voy advirtiendo de una vez que no esperes mucho del final de Eragon porque sí es complicado, es complicado asimilar que una novela que estuvo tan bien escrita, que estuvo tan bien trabajada, de pronto tenga ese final tan abrupto, porque a ver, el final no está mal escrito, no es ilógico, simple y sencillamente es abrupto. Y eso, a ver, a mí sí me caló mucho, porque de nuevo, la historia había demostrado no funcionar bajo esas reglas de lo abrupto. No era una novela que simple y sencillamente cerrara de golpe, era una novela que se tomaba su tiempo. Por lo mismo, un final tan abrupto, sin dejar de estar bien escrito, sin dejar de estar bien planteado, te deja todavía con más preguntas. ¿Por qué ese final tan abrupto? Y mira, yo aquí ya estoy haciendo mis propias teorías como escritor que soy y pensando como si yo hubiera escrito Eragon. Esto se siente como alguien que no supo cómo escribir su final. Y eso no es ningún pecado. De hecho, no es algo malo en sí mismo. Pero, como dije, a lo mejor a alguien sí esto sí le parece un crimen de guerra absoluto. A mí me parece que es algo sumamente natural. Estás escribiendo una historia, te ensañas tanto en ella, pero llegado el cierre de tu historia, llegado el momento cúspide, escribes lo que crees que va a ser el final definitivo y algo no te convence. Algo no te termina de cerrar, algo simple y sencillamente como que no. Créeme que lo entiendo a la perfección. Pero para eso están los editores. Y yo no sé si el editor lo leyó y dijo, ¿sabes qué? Chido, así dejémoslo. O lo leyó, lo volvió a conferir con Paulini y la respuesta fue, pues es que, ¿cómo lo acabamos, güey? Algo así me imagino que fue la conversación, porque sí se siente como un final que, por más que le des vueltas, parece que no les cayó una idea de cómo lo tenían que cerrar. De todas formas, no le quita mérito a la historia, no le quita mérito al esfuerzo de Paulini, no le quita mérito a toda la historia en general, pero de nuevo, si el final para ti es una parte importante de las narraciones, créeme que este te va a caer como balde de agua fría. La conclusión de esta novela, excelente, sobresaliente, contundente, me encantó. Me encantó. Es uno de los libros con los que con los que mejor me lo he pasado, de los que más he disfrutado, de los que más quiero aprender. Yo sé que no voy a ser el experto en Eragon, o quizás sí, no lo sé. Pero genuinamente es una experiencia muy divertida. Fue muy grato estarlo leyendo y de nuevo, es lectura pesada. Entonces, hazte a la idea de que te va a tomar tu tiempo leerlo, o a menos que devores libros como si fueran palomitas, yo qué sé. El tema es que sí, no llegues con la idea de que va a ser un libro fácil de leer, no llegues con la idea de que va a ser un libro fácil de procesar, porque no. Tampoco es así hiper complicado ni ultra denso, pero está en un punto medio perfecto. De todas formas, recomendadísimo. Me pareció una experiencia fascinante de lectura y pues bueno, calificación final 9 de 10. 9 de 10, que para mí eso es un excelente, fascinante, fantástico, magnífico. No es perfecto. Pocos libros merecen mi 10, pocos libros les doy 10 personalmente. O sea, creo que el único libro que genuinamente sí le di un 10, porque me tuvo enganchadísimo desde la primera página, es El héroe perdido de Rick Riordan, que es la segunda parte de la segunda, no, es la primera parte de la segunda saga de los héroes del Olimpo, que es la misma de Percy Jackson. El héroe perdido sí me parece un librazo, ese sí le doy un 10 de 10, a este no, genuinamente no, pero de todas formas, un 9 de 10, güey, no hay que ser un genio para saber que es una recomendación automática.
9 de 10. A cualquier persona que le gusta leer se lo he recomendado, obviamente en el entendido de que sean personas que disfruten de la fantasía, porque de lo contrario es muy posible que te aburra o es muy posible que no te interese. Entonces eso ya va en función de la persona y obviamente de qué clase de lecturas consume. Pero bueno. Eso fue todo por esta ocasión. Yo creo que no voy a decir la intro de siempre de que voy a intentar estar más activo. No. O sea, simplemente este video que hice coincidió con que justo lo acabo de terminar de leer y pues obviamente para no olvidarme de cosas y para no perder el hilo de ciertas cosas que quería decir, pues mejor lo hice de una vez porque pues no vaya siendo, ¿no? Para el siguiente, no sé qué novela vaya a hacer. Eventualmente tengo pensado sí hacer un episodio acerca del Quijote porque, de nuevo, creo que es un libro importantísimo y es necesario que gente joven hable acerca del Quijote porque cuando lo oyes de gente grande se te hace una masa muy espesa, pero cuando viene de una persona joven como que es más refrescante. Pero eso ya tendrá su video por separado porque genuinamente vale muchísimo la pena que se siga hablando al respecto tantos años después. De todas formas, pues bueno, espero que les haya gustado el video. Déjenme su pulgar arriba si les gustó. Y si no les gustó, pues también, culeros, no les cuesta nada. A ver, subo video cada venida de papa, mínimo póngansela, ¿no? Suscríbanse si quieren ver más videos. Obvio, si tienen alguna recomendación de lectura, déjenme en la caja de los comentarios. Si tengo chance, lo leeré. Y pues, si lo amerita, obviamente también le haré su video. Y pues no olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, se los voy a dejar en la parte de la descripción. Y pues nos vemos en el siguiente video que será quién sabe cuándo, pero nos estaremos viendo. Y si no nos vemos por acá en YouTube, ya saben, en TikTok spameamos todos los días. Así que nos vemos. Sayonara, auf Wiedersehen, ¡mua! Y adiós.